Tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión. El día de hoy vamos a seguir hablando un poquito de metodología antes de empezar a nuestro repaso de estadística y vamos a hablar hoy un poquito de ese proceso que he ido mencionando a lo largo de sesiones pasadas que se llama de operacionalización de nuestros conceptos. Entonces tengo preparada una presentación. Si nos queda tiempo al final de la clase, vamos a empezar a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo la operacionalización es un proceso único y particular y vamos a discutir un poquito de esto, ¿no? Esta presentación está basada en otros textos, pero también en el texto que les dejé de Paul Lazarsfeld, que es uno de los clásicos que se leen para estos temas. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a hablar un poquito, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir trabajando con matrices, bases de datos. Entonces, antes de hablar sobre eso, queremos hablar un poquito de la operacionalización. Cuando nosotros tenemos una matriz de datos, que vamos a volver a esta diapositiva más adelante, que es un resumen de un texto de Bernardo Cortés y Rosa María Rubalcaba sobre la estadística de los pocos textos que se dan un tiempo para hablar de la matriz de los datos, es que normalmente la matriz de los datos con las que trabajamos son indicadores de conceptos teóricos, ¿no? Y eso significa que han sido medidos. Y la medida tiene que ver con este proceso de operacionalización más la confiabilidad. Luego vamos a hablar de todos estos elementos que se pueden ir haciendo con estos indicadores. Pero hoy vamos a llegar hasta acá, hasta el nivel 3, de que muchas veces nosotros vamos a tener que hacer síntesis de esos indicadores para poder hablar de nuestros conceptos. Entonces, la operacionalización, la RAE, como siempre, dice que no existe. Nosotros la usamos. He visto que en España justamente a veces le llaman operativización, pero no sé si es exactamente lo mismo en términos de lo que nosotros queremos decir, pero bueno, es una palabra ahí que me molesta, que el Word me la marque, ¿no? Así como que no existe porque la RAE no la quiere, pero existe y la usamos mucho en América Latina. La operacionalización es un paso súper importante en todos nuestros procesos de diseño de estudio. Para operacionalizar una variable en estudio, un investigador, investigadora, investigador, comienza con un concepto, ¿no? Y la conceptualización de ese concepto que está claramente definido está esbozado por una base teórica. Entonces, es bien importante porque a veces vamos a tener indicadores de proceso que pueden funcionar en procesos de operacionalización diferentes con distintas bases teóricas. Y eso sucede, ¿no? Porque nosotros medimos algo, pero podemos tener sobre la base otros elementos teóricos, ¿no? Entonces, es como una caja negra, ¿no? En muchos manuales, ¿no? Se menciona, ¿no? Así va a decir, mire, este proceso se hace, ¿no? Normalmente se estudia entre el planteamiento del problema o delimitación del problema y las estrategias de medida o metodología de la medición. Hay a veces más o menos explicaciones más o menos dadas, pero suele ser bastante reducida a otros procesos en los manuales de metodología. ¿Por qué? Porque pues es un proceso que es más personal, artesanal, lógico, particular. Entonces, no podemos, pues, entonces como que no hay muchísimo que decir, pero sí es un proceso sumamente importante. Entonces, por aquí me robé por ahí digo dónde me lo robé, del proceso para la operacionalización. Entonces, normalmente, ¿no? Vamos a partir de un concepto. Los conceptos, si ustedes han leído muchos conceptos, pues van a ver que los conceptos son ideas muy abstractas, ¿no? Y las teorías son redes y conexiones entre a veces algunos conceptos y así sucesivamente, ¿no? Luego, nosotros, por ejemplo, podríamos tener que de estos conceptos nacen ciertas propiedades o atributos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que la desigualdad es un concepto sumamente abstracto.
pero hay propiedades de esa desigualdad. Por ejemplo, podría ser las desigualdades de, por ejemplo, de oportunidades, desigualdades de resultados, desigualdades de un montón de otros elementos. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que pueden haber propiedades o dimensiones, ¿no? Entonces, uno de esos elementos de estas propiedades o dimensiones es probable que nosotros podamos aplicarlos a objetos concretos y entonces lo podamos medir. Si yo digo desigualdad, es un concepto muy amplio, pero si yo hablo entonces y ya hago un proceso de limitación, por eso está dentro de la delimitación del objeto de estudio, es que si ustedes dicen, ah, no, bueno, aquí yo quiero estudiar la desigualdad que existe al interior de la facultad. Entonces, ya ahí ya vamos viendo, ah, bueno, pero el interior de la facultad, ¿dónde? ¿No? Bueno, lo voy a medir a partir de los estudiantes. Entonces, yo ya empiezo a pensar que es una propiedad que puedo medirla sobre un individuo particular, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definimos ese atributo o propiedad, eso es lo que se va a analizar y eso es la variable, ¿no? Y esa medición va a tener una fiabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, la operacionalización tiene como dos procesos muy fundamentales. Uno es esa conceptualización, que ustedes, así sea análisis cuantitativo, cualitativo, de cualquier tipo, ustedes no se van a escapar de hacer un marco teórico, ¿no? Entonces, es ese proceso teórico mediante el que se clarifican las ideas o constructos teóricos. La definición del constructo teórico siempre que ese constructo teórico comprenda el significado que se le suele asignar. Y luego la medición, que es el proceso que vincula operaciones físicas de medición con operaciones matemáticas de asignar números a objetos. Yo estoy midiendo ese proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a ver si en esas dimensiones, si en esos indicadores puedo medir y eso lo puedo convertir en algún número que también podría ser, por ejemplo, simplemente una operación de igualdad de que algo existe o no existe. Entonces, podría ponerle yo un 0 de no existe y 1 de sí existe. Como cuando yo digo, levanten la mano los que usan lentes, entonces levantan la mano y puedo contar. Bien, entonces, ¿qué es un concepto? El concepto... normalmente cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en desigualdad, en el amor y la amistad, ¿no? Como ahorita, en el día de hoy, son ideas como concebidas que ya las tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, probablemente cuando decimos esas palabras, ya hay cierto elemento que se nos viene a las cabezas, ¿no? Pero después, si yo digo, ah, bueno, que quiero estudiar la desigualdad, o sea, me imagino, pero después tengo que ir a leer y hacer una discusión elaborada sobre esos elementos. Entonces, normalmente los conceptos que nosotros manejamos en ciencias sociales van a ser conceptos abstractos y complejos, porque a los científicos sociales nos encanta complejizarnos la vida. Nunca nuestras respuestas van a ser casi siempre de sí o no, sino de, pero es que en esta dimensión funciona de esta manera, en esta otra dimensión funciona de esta otra manera. Entonces, lo que vamos a ver son dimensiones, ¿no? Que normalmente pueden derivarse del concepto general o que un aspecto se deduce del otro, ¿no? Entonces, como eso que yo estaba mencionando, si yo digo desigualdad, puedo decir desigualdad de qué, entre quiénes, dónde, ¿no? Todos esos elementos me van a ir a mí aterrizando ese concepto, ¿no? Pero aún están todavía en un momento bastante abstracto. Entonces, Lazarsfeld, en esa lectura que les dejé, dice que el concepto es una combinación compleja de fenómenos en el lugar de un elemento simple y directamente observado. Para incorporar ese concepto en un diseño de investigación, se van a seleccionar indicadores observables del mismo. Entonces, ¿cómo vamos a partir nosotros? Lo primero es que vamos a pensar en una serie de indicadores que se pueden utilizar en la investigación. Una vez que se han listado todos, entonces, y esta lista puede ser justamente en la revisión de literatura, porque cuando yo reviso la literatura no solo me voy a fijar en qué conceptos ha usado la persona que me ha precedido,
sino cómo los ha medido. Entonces yo puedo decir, ah, miren, que fulanito, fulanito y sutanito empezaron y midieron esto así. Entonces no empiezo de la nada, ¿no? Nunca empezamos de la nada. Entonces, una vez que nosotros tenemos un gran listado de indicadores, pensamos, ¿no? ¿Cómo se van a seleccionar las medidas? Si todos los indicadores yo tengo acceso a ellos, qué indicadores van a ser parte del concepto, cuáles van a ser externos. Entonces yo empiezo a revisar, ¿no? Según mi conceptualización. Aquí está lo que dijo fulanito, sutanito. Ah, pero la verdad es que Sutano dijo, estaba estudiando la desigualdad, pero él parte de otra visión, entonces este indicador la verdad es que yo quizás no lo voy a usar, ¿no? Entonces así vamos haciendo nosotros. Normalmente, cuando ya hemos medido nuestros indicadores, tenemos nuestra base de datos, muchas veces pasamos hacia la construcción de un índice para resumir las observaciones realizadas sobre los indicadores. Esto no siempre sucede, pero se puede hacer, ¿no? Es uno de los elementos que se hace cuando estamos midiendo elementos muy abstractos. Entonces, la medición, como les comentaba, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer de pasar de estos conceptos abstractos a indicadores? Pues a través de ese proceso de medición, ¿no? Entonces, en el mundo de las ideas, ¿no? Están... digamos que en la realidad existen los conceptos, pero no son observables, lo que llamamos nosotros latente. Nosotros pensamos que ahí están los conceptos latentes, ¿no? Y que se van a manifestar en diferentes elementos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empírico, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esos observables que podemos medir, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos normalmente? Lo podemos hacer a partir de indicadores que otros ya han seleccionado o que ya han realizado, que ya han medido, o bien nosotros podríamos hacer nuestra propia encuesta, nuestra propia entrevista y nosotros hacer la medición, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que pensar luego, entonces, ¿qué pregunta necesito para llegar a este indicador? No solamente se hace este proceso de operacionalización en la investigación cuantitativa, sino también en la investigación cualitativa. Lo que pasa que ahí probablemente pues, también el registro de la información se va a hacer de otra manera. Es probable que a lo mejor salga a partir de una conducta grabada en una entrevista, de una observación que se haya hecho en campo y cambie un poquito el orden de cómo se hace la medición. Entonces, la medición se va a centrar en la relación entre el indicador, que está fundamentado teóricamente, y el concepto no observable y latente. Entonces, el gran problema de la operacionalización es encontrar esa correspondencia que debe haber entre lo conceptual y lo empírico, para que nuestra medición sea válida y fiable. ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores hablábamos que además de la validez interna, la validez externa, también existe la validez de construcción? Y esto se hace a partir del proceso de operacionalización. ¿Qué pasa a veces cuando nosotros estamos trabajando y estamos, después de leer muchísimo sobre un tema, generamos cierto lenguaje de nosotros, ¿no? Entonces, a veces trasladar eso al mundo empírico y que otras personas no nos entiendan, a veces no es tan sencillo, ¿no? Los conceptos son símbolos lingüísticos. O sea, si ustedes hablan de... Acuérdense que el lenguaje permea mucho de nuestro conocimiento y entonces los conceptos son formas. Lasserfeld estudió muchísimo esta parte como lingüística que categorizan a los fenómenos. Y entonces lo que vamos a hacer es ir a la bibliografía, hacer reflexiones teóricas sobre esos conceptos y lo que han dicho los demás y luego nuestras reflexiones propias. Como dijimos, eso no va a ser directamente observable. Pensemos en conceptos que son sumamente abstractos, pero que todos tenemos alguna claridad, como la anomia, la cohesión social, la participación ciudadana, la democracia misma. Ya le puede dejar un texto, otra tareita, sobre un ejemplo de operacionalización sobre la democracia.
y la amistad, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos justamente en el día de San Valentín. Entonces, ¿cómo logramos esa correspondencia? Esa es la caja negra de la operacionalización. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que los indicadores se seleccionan y se combinan de manera que logren representar la propiedad latente que el concepto representa, ya sea por existencia o intensidad, ¿no? Entonces, en condiciones de validez y fiabilidad. Los indicadores se van a poder materializar en diferentes formas, ¿no? Va a depender de las técnicas de obtención de información. Si nosotros nos hemos ido hacia las fuentes primarias, es probable que nosotros tengamos indicadores más adecuados porque nosotros estamos levantando la información y nosotros estamos a cargo de todo el diseño, ¿no? Pero si nosotros, eso no significa que no podamos utilizar información secundaria. Lo que tenemos que ver es si esos indicadores nos sirven y también ser muy cuidadosos de cómo se ha preguntado para saber si podemos utilizar esta forma. Pero siempre, 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 siempre va a haber incertidumbre, ¿no? Como esta es una cosa que a nadie le gusta hablar, pero sí hay incertidumbre, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos la incertidumbre? Pues normalmente nos vamos a aproximar en términos de probabilidad, ¿no? Hay diferentes medidas que nos van de validación, de redundancia, de robustez de los indicadores, que por el momento no las vamos a ver, pero existen, ¿sí? Entonces, hay este proceso, además, que a veces igual no se va a poder cuantificar de si estamos midiendo lo que creemos que estamos midiendo, ¿no? Y para eso, pues, si nosotros estamos diseñando un proceso investigativo, pues nos va a tocar hacer bastantes pruebas antes de irnos completamente a campo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a medir esas variables. Las variables son elementos que varían a lo largo de los individuos sobre esas mediciones que yo estoy haciendo. Entonces, el proceso de conceptualización y de operacionalización es esa especificación de las variables y los atributos. Entonces, medir una variable consiste en ese proceso de asignar valores o categorías a las distintas características que conforman el objeto de estudio. Si ustedes decidieron estudiar la desigualdad dentro de la facultad, entonces, ¿quién va a ser su objeto de estudio? ¿Van a estudiar los grupos agregados dentro de la facultad o van a ir dentro de cada persona, por ejemplo, a estudiar, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos que nosotros vamos a querer de una variable? Primero, que sea exhaustiva, es decir, que nosotros midamos que todas las personas tengan un valor asignado, que nadie se quede con un valor que no podamos clasificar, ¿no? Que es distinto a que no me hayan contestado, ¿no? Entonces, exhaustivo, se imaginan que es que yo tengo un todo y puedo dividirlo completamente entre todas sus partes. Entonces, tengo todas las partes asignadas, ¿no? Eso es exhaustivo. Exclusivo significa que si tengo un elemento acá, no puede pertenecer a este otro elemento, ¿no? Y precisión es que yo realmente esté midiendo en ese proceso a partir de los valores más importantes. Imagínense que yo entonces me voy, por ejemplo, en mi proceso de medición a decir, bueno, ya me di cuenta que un indicador de la desigualdad que viven los estudiantes puede ser los ingresos que reciben sus hogares. Y voy y pregunto cuánto ganan y hago una selección de tramos de ingreso. Y lo que yo hago es que hago un gran tramo entre 0 y 10,000. Probablemente esto no sea la mejor operacionalización porque estoy metiendo muchas cosas acá. Va a ser una categoría poco precisa, ¿no? O a lo mejor hago una categoría que no tiene a nadie, ¿no? A lo mejor yo hago aquí, miren, los que ganan más de 100,000 en sus casas y pues no encontramos a nadie ahí en la facultad. Entonces, esos son los requisitos. Entonces, si bien las variables, que ahora vamos a ver los tipos de variables, pueden ser simplemente
de asignar valores de atributos, también podemos asignar valores más complejos, pero todos van a requerir estos 3 requisitos, ¿sí? Diferente es que yo le pregunte a alguien y que no me conteste. Vamos a poder tener vacíos de información. Eso es otra cosa, pero yo necesito que mi variable sea exhaustiva, ¿no? Por eso es bien difícil a veces hacer preguntas abiertas, ¿no? Porque en las preguntas abiertas es probable que no logremos estos requisitos. Ay, perdón, se me cerró aquí. Por querer pasar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Miren, este texto está ahí también, creo que en el sitio, que es un capítulo de, sobre la investigación cuantitativa, el capítulo 4 de Ancona. Y entonces, nosotros vamos a poder tener variables de acuerdo a su tipo de medición, su nivel de medición, que a veces este nivel de medición tiene que ver con una decisión de quien está investigando y a veces la naturaleza propia de la variable, ¿no? Entonces las variables van a poder ser cualitativas o no métricas y voy a tener nominales donde yo voy a poder hacer operaciones de igualdad u ordinales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nominales es eso, ¿no? ¿Quién usa lentes, quién no usa lentes? Ordinales es que son categóricas, pero llevan un orden. Y ya después nosotros podemos tener variables cuantitativas o métricas que pueden ser de intervalo o razón. En términos de la escala de la medición, pueden ser continuas o discretas. Discretas es que son valores contables, continuos es que yo voy a poderlo dividir, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, sea un valor válido, por ejemplo, pesar 5.5555 kilos, y distinto es que yo diga cuántos años cumplido tengo, porque he cumplido cierta cantidad de años que no puedo dividir, ¿no? Entonces, discretos son eso. Y vamos a tener también variables en términos de la función de la investigación. Vamos a poder tener variables dependientes, que son las que nosotros queremos explicar, independientes son las que yo quiero explicar, y mis variables independientes, las que quiero explicar, variables perturbadoras, que son las que están perturbando esa relación, y variables de control o aleatorias. Por ahí Eric ya me hizo el favor de ponerles la liga de donde estoy sacando este cuadrito. Y en términos de nuestro proceso de operacionalización, también vamos a tener diferentes niveles de abstracción. Entonces nosotros podemos pensar que en ese proceso de medición nosotros tenemos variables generales, variables intermedias, y ya las que nosotros medimos que son empíricas o indicadores. Estas son las que nosotros vamos a hacer. Entonces, normalmente nuestras bases de datos parten de estas de acá, ¿sí? Y estas van a tener las características de arriba también. Esta me lo voy a saltar. Entonces, me voy a ir de esta también porque ya se los comenté. Entonces, cuando nosotros queremos medir la ocurrencia de esos conceptos teóricos, vamos a hacer esa operacionalización. Entonces, lo que primero que vamos a hacer, como los pasos de esa operacionalización, es que nosotros vamos a proporcionar una definición operativa que comprenda el significado determinado que se le da al concepto. Y aquí es donde nosotros tomamos postura, ¿no? Es muy probable que si ustedes sean, por ejemplo, digamos, si alguien está estudiando la democracia desde ciertos aspectos, tome una definición operativa que otros, ¿no? O sea, si ustedes parten de la poliarquía, así parten de otros autores, ¿no? Y luego especificamos esos indicadores empíricos que representan esos conceptos teóricos y que se utilizarán para medir el grado de existencia del concepto en determinados contextos. Entonces, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener una definición nominal o teórica, ¿no? Eso es como un concepto y lo que vamos a hacer es que
vamos a irlo como afinando, ¿no? Entonces, vamos a tener esa definición nominal o teórica que nos va a funcionar a nosotros. El ejemplo que nos pone D'Ancona es que, dice ella, el concepto de alegría reúne las distintas manifestaciones verbales y físicas de los individuos. Reír, cantar, gritar, dar saltos, besos, abrazos. La definición operacional, en cambio, va a especificar cómo se mide la ocurrencia de un concepto determinado en una situación concreta. Entonces ella nos dice, es decir, en esa definición se detalla el contenido del concepto que va a medirse, vinculando los constructos definidos teóricamente con los procedimientos operacionales. Entonces, en esta definición operacional lo que nosotros tenemos es la identificación de las operaciones con las cuales se puede decidir acerca de la presencia y la intensidad de los hechos que permiten la deducción de la presencia de los fenómenos conceptualmente caracterizados. No, pues esto está como demasiado abstracto. Ya vamos a ver, entonces, miren, esto se me desconfigura. Que se ve muy feo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Digamos, ¿cuáles son los procesos que vamos a hacer? Y ahorita nosotros ya vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no me oigan solo a mí hablando y diciendo qué es esto, sino que vamos a tener la representación teórica del concepto. Luego vamos a especificar ese concepto que normalmente implica descomponerlo en dimensiones. Desigualdad de ingresos, desigualdad de activos, desigualdad de capital social. Entonces empezamos a buscar todas las dimensiones que nos dice la teoría. Luego, a veces también en el proceso de delimitación, y es por eso siempre tenerlo en un momento entre el planteamiento del problema y la metodología, es que quizás nos damos cuenta que no podemos medir todo. Entonces podemos elegir ciertas dimensiones e indicadores que indiquen la extensión que alcanza la dimensión. A lo mejor pues nosotros sabemos que nos hace falta un indicador, pero pues vamos a poner entonces como una limitante de nuestra investigación que esto no está medido y que no hay indicadores que los representan, o bien que de un conjunto de indicadores, digamos, perfectos, nosotros tenemos 3 de 5, ¿no? Eso puede hacer. Y normalmente la síntesis de indicadores. Digamos que por la fecha en que le escribe, él dice que se habla de indicadores sumativos. Nosotros nos vamos a dar cuenta, quizás nos queda un poquito de tiempo al final del curso para hacerles una presentación de diferentes técnicas que se pueden utilizar para hacer indicadores en ciencias sociales y que también son muy utilizados en la ciencia política, sobre todo en la opinión pública, ¿no? Vamos a ver si nos queda un chancecito de hacer un índice con la POP o con BIDEM para replicar un poco esto de acá. Y entonces, González Blasco, digamos que además de lo que dice por Lazarsfeld, es que dice que los indicadores, ¿se acuerdan de aquella primera clase que hablamos que los datos podían modificar la teoría y todos estos elementos? Entonces, él dice que después de este proceso es probable llegar a ajustar el concepto. Digamos que eso es lo que propone él frente a, digamos, lo que avanza él un poquito con respecto a Lazarsfeld. Entonces, lo que nos dice es que si los indicadores reflejan los hechos observados, a veces nosotros por querer ser exhaustivos vamos a tener muchísimas dimensiones, lo cual dificulta el análisis y que, bueno, pueden dormir tranquilos. Nadie es Dios y nadie va a poder abarcar la totalidad de un concepto. Los conceptos, al ser abstractos, y nosotros al medir las manifestaciones latentes, a veces no vamos a poder abarcar todo un concepto en su totalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos muchas veces también se llama operacionalización múltiple. Y esto significa que yo para un concepto no tengo un solo indicador, sino que tengo varios, ¿no? Entonces, esos indicadores recogen lo manifiesto de esa propiedad latente o no observable de la dimensión.
Lo que nosotros al menos esperamos es que si nosotros sabemos que es un concepto complejo que tiene varias dimensiones, que al menos tengamos un indicador por dimensión del concepto, al menos uno, ¿no? Eso sería como la situación ideal. Y ustedes imaginarán que en ciencias sociales estas operacionalizaciones múltiples van a ser muy, muy funcionales. Vean todos los textos cuantitativos que les puse de ejemplo en las sesiones anteriores, tanto los que yo presenté como con los que trabajaron en el cuestionario. Se daban cuenta de que habían muchísimos, creo que había uno que hasta traía una tablita de cómo había hecho los indicadores, ¿no? Porque si nosotros vamos a estudiar cosas como la participación ciudadana, como la democracia, como la representación política, son conceptos que probablemente no se van a hacer con un solo indicador, ¿no? ¿Y por qué queremos que hayan varias medidas? Porque, bueno, a veces los indicadores nos ayudan a abarcar todas las dimensiones que este incluye, y además, si nosotros tenemos varios indicadores, nos va a dar más precisión y validez a la medición, sobre todo si estos coinciden en su comportamiento. Entonces, lo que vamos a decir, bueno, miren, en un proceso donde una sociedad tiene participación activa, pues van y votan bastante. Ese es un tipo de participación, ¿no? Pero miren, también van y participan en los presupuestos de su colonia. Entonces son distintos tipos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que todos van como caminando de la mano, ¿no? Miren ahí, un error de dedo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir esos indicadores? Lo que nosotros vamos a tener es que, primero, la elección de indicadores depende de los objetivos de la investigación. Entonces hay que hacer unos objetivos bien concretos, porque a lo mejor, o sea, si ustedes llegan con Ángel y le dicen, profe, es que quiero hacer mi tesis de la democracia. ¿Solo así? ¿De la democracia? No, entonces es probable que vamos a ir delimitando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esos objetivos se hace un inventario de esos indicadores posibles. Luego, muchas veces se pueden eliminar los que no resulten relevantes para las dimensiones concretas que nosotros estamos analizando, o que bien, quizás la teoría nos decía que hay este indicador, pero que en nuestro contexto parece que no funciona, ¿no? Le vamos a dar siempre prioridad a indicadores que ya están validados por otras investigaciones, sobre todo en un nivel en que nosotros tenemos que reconocer que nosotros no estamos partiendo de la nada. Es raro encontrar un concepto que nunca haya sido estudiado, entonces casi siempre pues vamos a ir viendo cómo otros han medido estos conceptos. Y bueno, siempre hay que tener claro el contexto. No todos los indicadores sirven en todos los contextos. Hay que revisar qué tipo de literatura nosotros estamos trayendo, ¿no? A veces, por ejemplo, pensemos que estamos estudiando la desigualdad y a nosotros se nos ocurre que, como lo dicen en Europa, el proceso, por ejemplo, de herencias es un gran determinante de la desigualdad. Nosotros aquí, bueno, mire, la verdad es que las herencias no se ven casi nada, ¿no? O sea, será un grupito muy, muy chiquito, pero no es tan importante como en otras naciones, ¿no? La configuración de los ingresos no está más dada por cómo se da el trabajo. El 70% de los ingresos provienen del trabajo en México, y, digamos, la preponderancia que tiene las herencias es muy poca, ¿no? En términos generales, ya sabemos que en ciertas cúpulas no. Entonces, hay que ver siempre el contexto, ¿no? A veces no es solo que no se mida, sino que en el contexto, pues, esa manifestación latente ni se manifiesta, ¿no? Bien. No todas las investigaciones que incluyen operacionalizaciones múltiples vuelven a una sola medida. A veces el fenómeno no opera igual y sus dimensiones son muy disímiles y no se pueden sumarizar, ¿no? Esto puede haber razones estadísticas que si logramos llegar al final, que nunca he logrado por que siempre hay pausas en los semestres, sí les contaré más de las razones estadísticas, pero estadísticamente bien difícil. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un solo valor de un concepto, de
de una variable general, que va a ser mi gran síntesis, mi gran índice de un concepto. Si nosotros tenemos varias dimensiones y una persona, por ejemplo, aparece muy alta en un indicador y en otro muy bajo, puede haber procesos estadísticos que en términos de correlación no me va a permitir juntar esas dimensiones porque se parecen muy poco, ¿no? Y lo otro es que a lo mejor a nosotros nos interesa mostrar las diferencias en las dimensiones y entonces empezar a cuestionar las implicaciones que tiene que un concepto se manifieste de maneras tan diferentes entre sus dimensiones. Eso también puede ser una aportación teórica que nosotros damos a partir de una investigación empírica. Entonces, no siempre, no es obligación, que cuando ustedes operacionalicen siempre vuelvan a un índice, ¿no? Que hagan de, mire, tengo 20 indicadores y luego ya solo tengo uno. Eso no es siempre el objetivo de una investigación cuantitativa. Eso es lo que les quiero dejar con esta pequeña diapositiva. No sé si hasta aquí hay preguntas, antes de ver un par de ejemplos. No, yo no. Gracias, David. Bien. Entonces, en términos para hacer esa operación de volver a una sola medida, vamos a tener técnicas multivariadas estadísticas que les digo que tal vez hablamos un poquito de ellas después. Las más famosas, y creo que el texto que les voy a dejar creo que usa componentes principales, es análisis factorial y componentes principales, análisis discriminante, análisis latente de perfiles o de clases, y están también las técnicas sumativas. Estos son normativos, se llaman una técnica normativa porque vamos diciendo, cumple con estas condiciones y vamos sumando ciertos elementos. La ventaja de los sumativos frente a los otros es que nosotros los sumativos o los normativos se pueden ir repitiendo en el tiempo y entre poblaciones con mayor facilidad. Estos, si bien son muy interesantes, a veces nos miden, están basados en la varianza de las poblaciones que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y para poderlos comparar se necesitan aún más otras técnicas para poderlos comparar más fácilmente. Entonces, ya dije, ya tengo mi listado de indicadores, ya tengo mi concepto, ya tengo así como mi definición operacional de mi concepto. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a hacer un cuestionario y entonces ahí, además de definir el indicador, tendría que pensar cómo se pregunta. Y ahí viene una complejidad más, porque mi pregunta me lleva a construir realmente mi indicador, porque ahí ya empiezan también otros procesos y problemas de medición que vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que veamos algunos elementos de la encuesta y de los cuestionarios. Porque a veces, cómo se pregunta tiene un gran impacto en la medición. Entonces, digamos que ahí se viene otro proceso que lleva. Si estamos trabajando con fuentes secundarias, es cómo construyo el indicador. Tengo que hacer alguna operación de la medición que estoy obteniendo. Puedo combinar fuentes. A veces cuando estamos nosotros haciendo, por ejemplo, bases de datos a nivel estatal, digamos que tenemos una base de datos a nivel de estado. Entonces ahí a lo mejor vamos a combinar fuentes, pero podrá ser que yo pueda combinar fuentes entre elementos, es decir, que yo de Chiapas agarre una fuente y de otro agarre otra fuente. Estoy midiendo lo mismo. Hay que tener como ser muy cuidadoso cuando estamos combinando elementos. Y hay que tener muy claro cuál es su unidad de análisis, qué es lo que se está midiendo y sobre qué se está midiendo, ¿sí? Entonces es esto, estoy trabajando a nivel de estados, a nivel de países, estoy trabajando a nivel de municipios, a nivel de personas, estoy trabajando a nivel de hogares. Entonces todo eso también va a impactar a la medición de lo que yo estoy haciendo. Hay análisis que se llaman de tipo multinivel, es un poco más complejo, pero esto también implica una operacionalización más compleja porque nosotros estamos diciendo que hay un concepto que se pueda manifestar en diferentes niveles y esto puede llevar a que también a lo mejor las relaciones entre las variables que nosotros estamos viendo tenemos que empezarlas a pensar en diferentes niveles. Por el momento nos vamos a quedar en una sola unidad,
pero sí, justamente con la POP, con esta fuente de datos que vamos a utilizar para México, es un ejercicio que se hace en muchos países. Entonces, sí se empieza a estudiar cómo opera, por ejemplo, la democracia a nivel individual, y entonces tienen mediciones acerca de las personas que contestaron el cuestionario, pero también se hacen ejercicios como para determinar, mire, es que en este país hay estas instituciones, entonces empiezan a hacer esos análisis multinivel. Son bastante comunes en ciencia política justamente por este tipo de bases de datos que hay y también porque el aspecto institucional pues siempre va a ser un aspecto muy relevante, ¿no? En el comportamiento político. Entonces, en la investigación cualitativa ya les decía yo un poquito, ¿no? Que cómo se hace la operacionalización. De nuevo, esta no es la clase de quali, pero en la investigación cualitativa, como ustedes lo vieron por ahí en el ejemplo que vimos de la investigación cualitativa que les presenté, que hacía un process tracing, o sea, se pueden tener variables en investigación cualitativa, ¿no? Y también se pueden tener dimensiones de un concepto. Y lo que sí es que a veces lo que va a cambiar es un poquito el orden y más bien nosotros vamos a ir haciendo la medición, vamos a hacer las entrevistas y a lo mejor los conceptos van emergiendo en forma y a partir de sus manifestaciones y luego llegamos a la construcción y vemos todas esas latencias que emergen en mis entrevistas, que la gente me está diciendo todo el tiempo esto, entonces yo voy diciendo, es que siempre me están hablando de este proceso de participación y aquí fulanito, aquí sutanito, y entonces empiezo yo a marcar esas dimensiones hasta esbozar mi concepto. Entonces también hay procesos de operacionalización, nomás que se dan en otro orden. Bueno, si ustedes quieren saber más de este tema, por ahí les voy a poner esta. Está en inglés mucho, pero sí está interesante. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Ahorita les pongo esta. Este es un ejemplo, una de los grandes ejemplos que se ha hecho en México, es la medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, este es un texto, déjenme, se los pego acá. Que discuten la metodología. Hoy ya ha cambiado un poco, pero me gusta porque trae así como, si ustedes ven, los antecedentes, ¿no? Las metodologías que se han ido usando y luego la identificación de la población en pobreza. Y entonces, lo que nosotros tenemos acá es que hay dos espacios analíticos, nos dicen. Entonces, esto es como nuestras dimensiones, ¿no? Dice el espacio del bienestar económico y el espacio de los derechos que son las carencias sociales. Entonces, aquí nos dice, bueno, mire, yo defino que una persona es pobre cuando su ingreso per cápita, entonces ese ya es el indicador. Ustedes ven, el espacio del bienestar económico es esa dimensión de la pobreza, ¿no? Hay una parte de la pobreza que se ve en el espacio del bienestar económico. ¿Y cuál es mi indicador? Que el ingreso per cápita del hogar sea menor que una línea específica de bienestar. Luego nos dice, ¿cuál va a ser el espacio de los derechos sociales? Y nos dice, mire, yo tengo aquí 4 espacios, ¿no? De los derechos sociales. Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad, calidad de los espacios de la vivienda. Y ya luego dice, bueno, lo que usted va a hacer para hacer este índice, y ahí ponen una fórmula que parece horrible, pero no lo es, simplemente usted dice, bueno, voy a ir midiendo en el espacio cuántas carencias tiene, ¿no? La suma de esas carencias es el índice de privación social y se muestra de esta manera. Y entonces, después se hace esa pobreza multidimensional. Entonces, ellos dicen que hay hay quienes van a estar privados tanto en lo económico como en lo social. Y entonces empiezan a hacer un mapita acá. Entonces, si ustedes ven aquí se oye bien fácil, pero vean, por ejemplo, ya cuando nos vamos, acceso, rezago educativo, cuando nos vamos nos vamos dando cuenta que cada uno de esos tiene diferentes dimensiones. O sea que el rezago educativo
va a tener también algunos componentes específicos y nosotros vamos a ir viendo entonces cómo funcionan estos elementos. Por aquí estaba el anexo. Hay un anexo. Creo que se ve en el de que está en PDF. Aquí está, miren. Entonces, el indicador de rezago educativo dice, el indicador toma los siguientes elementos. Son 3 elementos, ¿no? Que las personas de 3 a 15 años asistan. Que las personas nacidas entre 1982 cuenten al menos con primaria completa. Que las personas nacidas de 1982 en adelante cuenten con secundaria completa. Entonces, así se hace. O sea, son diferentes elementos. Indicador por carencia por acceso a servicios de salud. No es un solo indicador. Entonces, ustedes ven, miren, es que si hay seguro de popular, si tiene alguna cosa. De seguridad social igual. Indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda, y entonces aquí ponen cierto elemento que hay hacinamiento, material de muros, material de techos y material del piso. Entonces o sea, cuando no, entonces si ustedes se fijan, la pobreza, entonces ya tiene un espacio económico, otro espacio de carencias sociales, y dentro de las carencias sociales hay partes de rezago educativo que las puedo medir de 3 formas, y hay otra parte, entonces no es una medición simple, ¿no? Sino es una medición compleja, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Bueno, están bien calladitos. Entonces, como les ponía aquí, es un buen ejemplo, algo complicado porque tiene muchos indicadores. Y así que les voy a poner el ejemplo que a mí más me gusta, que es el ejemplo del índice de marginación. Este me gusta porque es bastante sencillo, muy fácil de ver todo el proceso de operacionalización. Entonces, el índice de marginación, me imagino que ustedes han oído hablar de él porque es súper famoso, lo han medido desde 1990, el Consejo Nacional de Población, y en muchas ocasiones este era el indicador con el que se hacía el reparto del ramo 33, ¿no? Que hoy creo que ya no existe. Entonces, durante mucho tiempo era un gran insumo de política pública porque a partir de este indicador, pues se hacían ciertos repartos de presupuesto. Entonces, quiero poner esto más grande para que veamos acá. Entonces, si ustedes ven, aquí está justamente el proceso de operacionalización. Parte de eso que nos decía Lazarsfeld, de decir y hacer de nuestro concepto. Entonces ellos dijeron, marginación social. Entonces yo tengo que escribir un concepto con ciertas palabras que me digan qué es. Entonces yo digo, bueno, el concepto que yo voy a tomar y que CONAPO dijo, el Consejo Nacional de Población dijo que iba a medir, es un fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios. Y entonces dijo, ¿cuáles son estas dimensiones múltiples? Entonces ellos dijeron 4, al menos 4. La educación. Y entonces, ¿cuáles pueden ser las formas de exclusión dentro del proceso educativo? Bueno, que la gente no haya tenido ningún acceso y que por tanto es analfabeta, o que haya población sin primaria completa. Luego, de vivienda, que no haya drenaje, que no haya energía eléctrica, que no haya agua entubada, con algún nivel de hacinamiento, con piso de tierra, todas esas son dimensiones que me van a decir que estas personas no tienen el derecho a una vivienda digna, ¿no? Luego, distribución de la población, de que hay poblaciones muy lejanas, entonces que tienen pocos habitantes, entonces eso también, ¿no? Que localidades muy chiquitas tienen menos acceso a servicios. Y los ingresos monetarios, personas que están ocupados pero que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, si ustedes se fijaron, aquí hay una dimensión, formas de exclusión dentro de esa subdimensión, y ya luego están los indicadores. Los indicadores, entonces, esta es una medida que se hace a nivel de municipio y a nivel estatal, así se publica. Entonces, estas medidas son porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más, por ejemplo, porcentaje de la población sin primaria dentro de cada unidad que se está midiendo. Entonces, ya el indicador también va tomando en cuenta en qué unidad yo estoy trabajando, ¿sí?
Y ya a partir de estos indicadores, ellos hacen un índice de marginación que mide la intensidad global de la marginación socioeconómica en el país a nivel de municipio, como les comentaba, o a nivel de estado, ¿no? Ellos lo hacen, esta sumarización, a partir de una técnica que se llama componentes principales. Entonces, si ven, a mí este me gusta muchísimo porque sí es bastante claro, ¿no? Es menos complicado que el otro, no es menos válido ni digamos, menos válido, pero este quizás es más fácil de ustedes de entender el proceso de operacionalización. Entonces, todo ese proceso de operacionalización. Bien, déjenme ponerles el siguiente ejemplo antes de irnos a nuestra clase, a nuestro pequeño receso. La pantalla. El otro es qué pasa y se vuelve muy complejo cuando nosotros tenemos muchas dimensiones. Hay una base de datos que ustedes se van a dar cuenta que a mí me gusta utilizar, que es del Instituto Mexicano de la Competitividad. Ellos tienen diferentes mediciones muy interesantes. Yo me gusta porque este índice de competitividad, pues tiene muchos indicadores. Si ustedes se fijan, acá dice que este índice está compuesto por 72 indicadores, 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país. Entonces, me voy a ir a la base para que ustedes la vean. No quiero ver por estado. Aquí está la base de datos. Pongo la liga a la base de datos. Es un poco grandecito. Ya después vamos a trabajar con esos datos, pero yo le doy una limpiecita. Entonces, ese archivo que está ahí es un archivo muy grande porque trae también las versiones pasadas. O sea, ellos van haciendo esta medición durante ya varios años y es un Excel bastante complejo. Y lo que aquí dice, no, es que aquí, espérenme. Vean ustedes. Antes había uno que me gustaba más. No. Bueno. Quizás tengo alguna otra más bonita. Pero si ustedes se fijan acá, lo voy a hacer un poquito más grande. Por ejemplo, ¿no? Competitividad estatal, ¿no? ¿Qué se nos ocurre que es la competitividad estatal? Pues uno se imagina algo como para que la gente venga e invierta en el país, ¿no? Estado de Derecho, cosas así, ¿no? Pero vean ustedes entonces que tienen diferentes subíndices. Dice, hay un subíndice del sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político y funcional, gobiernos eficientes y eficaces, mercado de factores, economía estable, precursores, que son los que van como haciendo cosas como novedosas, aprovechamiento de relaciones internacionales y innovación de los sectores económicos, dicen ellos. Ok, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, nos va diciendo, por ejemplo, de un sistema de derecho confiable y objetivo, están todos estos indicadores. Entonces, hay un montón de indicadores acá que a lo mejor nosotros decimos, bueno, es que para mí esto, yo no estoy estudiando competitividad, pero ustedes podrían llegar a pensar de que los homicidios, secuestros o robo de vehículos puede ser el indicador de algún concepto que ustedes están utilizando. Acá la unidad de análisis son los estados. Fíjense acá que ellos van combinando informaciones de diferentes fuentes, pero
para cada indicador es la misma fuente. Aquí en algunos sí cambia, pero si ustedes ven, en general es así. Ellos también tienen otro índice que es a partir de país. Entonces, digamos, aquí nosotros llegamos a una medición, a una síntesis, ellos hacen su síntesis con unos rankings y puntajes, y a lo mejor, o sea, nosotros, por ejemplo, acá nos dice, quizás no estemos de acuerdo con ellos en que para medir la competitividad de los estados se necesiten tantos indicadores, ¿no? O a lo mejor lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a tener muchísimas dimensiones y que a lo mejor se nos va a hacer complicado poner, por ejemplo, qué es lo que está explicando que un estado sea competitivo, ¿no? Porque en realidad hay un montón de cosas. Acá casi que nos quedamos sin variables independientes, ¿no? Entonces, esta es una, si ustedes ven, les he puesto 3 ejemplos, unos con diferentes grados de complejidad. Este es sumamente complejo, pero a lo que yo voy es que en este tipo de operacionalización es que casi, o sea, un montón de cosas diversas que me están haciendo esa medición de ese concepto. Entonces, a veces cuando nosotros queremos plantearnos ejercicios muy exhaustivos de medición, a veces terminamos midiendo una cosa que a lo mejor también representa, se nos empieza a hacer como muchas imbricaciones con otros conceptos y definiciones, y entonces nos va a costar medirlo. En este caso, como ellos lo que van haciendo es un ranking de países y viendo quién avanza, quién no avanza, digamos, les funciona más, pero si yo quisiera hacer un modelo estadístico o algo de decir qué es lo que está explicando la competitividad, me ponen en aprietos porque todo lo que a mí se me ocurre, y leo en la literatura que explica la competitividad de un país, pues es parte de una dimensión, ¿no? Entonces a veces es un problema cuando estamos, digamos, excedidos de dimensiones, ¿no? Lo que nos decía D'Ancona, no era D'Ancona, era Blanco, de que a veces se volvía muy complejo, ¿no? Esta basecita la vamos a usar porque es bien divertida, porque tiene muchísimas variables y salen relaciones, o sea, casi que ustedes pueden elegir entre 70 cuáles usar, y es una base chiquita, o sea, la de un año, no vamos a usar la de todos los años, entonces sí nos da como para mucha información, ¿no? Bien. Déjenme poner la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Ya en la segunda parte de esta clase, ¿no? Siguiendo el esquema de Lazarsfeld, por el esquema de Lazarsfeld me refiero a este, que se lo saqué yo acá. Este. Ahorita se los mando por WhatsApp también. Ay, no, se me ve el chat. Vamos a hacer grupos. Cada grupo va a hacer su operacionalización, dado que es San Valentín, de la amistad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Vamos a comparar esas operacionalizaciones. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo retomando un poquito el tema de la pobreza, ¿no? Dicen, no, bueno, es que fulanito encontró tantos pobres, es que Coneval... Sí, porque es probable, tenemos que revisar cómo se ha operacionalizado. Si la operacionalización es distinta, ahí está la razón por la que las medidas son distintas. Y lo que hay que mejor decir, es que mire, él tomó en cuenta esta dimensión y vean cómo cambian las, o sea, es como el ejercicio tiene que ser más allá de los grandes datos, sino de ver cómo se hizo el ejercicio de operacionalización, ¿no? Y es esto, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros, de acuerdo a nuestra revisión, de acuerdo a nuestra, pues también incluso a las posturas que nosotros tenemos? Entonces, aquí es donde está ese proceso artesanal. Y acá es donde ustedes van a decirme, yo pensé que en la estadística habían más certezas y más cosas. No. Muchas veces va a depender justamente de este proceso de operacionalización, que es único y casi particular para cada persona que investiga, cómo se miden las cosas, y entonces tenemos resultados diferentes. Entonces no hay un proceso único,
Y lo vamos a ver porque vamos a ver que entre los grupos van a haber diferencias de su operacionalización de la amistad. Entonces, me voy a ir a el receso y lo vamos a hacer un poquito cortito, de unos 8 minutos, para que regresemos y trabajemos. Si no han terminado, pues vamos a dar un ratito de la próxima sesión. No sé si si están de acuerdo que haga los grupos también de manera aleatoria. Voy a hacer la pregunta. Solo hay un no por ahí, entonces creo que los podemos hacer de manera aleatoria. Si hay alguien que ahorita no tiene los medios para trabajar en esta actividad y también las personas que nos siguen de manera sincrónica en el Edpuzzle, pues se va a entregar de manera individual si ustedes también gustan. Entonces voy a irme a la musiquita y cuando regrese, entonces si veo ahí en el chat que alguien me dice que quiere trabajar de manera individual o algo, pues me deja dicho ahí. Entonces, pauso la grabación, pongo la musiquita y volvemos y me quedo aquí esperando a los que hay que ponerlos en una sala particular.